El mensaje de hoy se titula El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y voy a permitirme hablarle de ciertos personajes del Antiguo Testamento y unos del Nuevo que fueron impactados por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el propósito a lo largo de este mes? El propósito es que usted entienda la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque yo le tengo noticias, el Espíritu Santo es vital en nosotros, dice amén. Porque si el Espíritu Santo no está, es muy difícil que podamos llevar una vida cristiana en victoria, en bendición. Es muy difícil que usted y yo podamos sostenernos. Por eso yo voy a hablarle de algunos personajes de la Biblia que fueron impactados de alguna manera por el Espíritu Santo, y de esos personajes quiero que agarremos algunas enseñanzas que sé que nos van a bendecir. Así que comencemos porque el mensaje es un poco largo. Vamos a Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Se lo voy a leer y quiero que me escuche. Aquí es la primera vez que aparece de alguna manera el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, como lo llaman en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 3, desde el 7 al 11. Mire lo que dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué? Y olvidaron a Jehová su Dios. Escuche eso. Dice: y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces mire lo que dice aquí: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Mire eso. ¿A quién? A Otoniel. ¿Usted había escuchado de Otoniel? ¿Alguna vez había escuchado de Otoniel? Vea, qué chévere. Levantaron Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahí ya va entendiendo quién es Otoniel, hermano menor de Caleb. Y mire lo que dice aquí: y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Es el único pasaje que habla de este hombre, y Otoniel fue el primer juez de Israel. Lo chévere es que es la primera cita en donde dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. Es impresionante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sabe que la palabra, el nombre Otoniel significa Dios es poderoso? Eso significa Otoniel, porque si quiere colocarle algún nombre a un hijo que viene en camino, si quiere ese nombre bonito, Otoniel. Dios es poderoso. Y lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros, lo primero que hace es levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, por más difíciles que estén las cosas, si el Espíritu Santo viene sobre ti, el Espíritu Santo te levanta para salir a la batalla. El Espíritu Santo nos da la valentía, nos da la fuerza para no quedarnos ahí nada más. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor y comenzaron a olvidarse de Jehová. Eso dice la palabra. Y el Señor tuvo que levantar a un hombre en el cual estuvo el Espíritu del Señor. ¿Cuántos necesitan del Espíritu de Dios? Yo necesito del Espíritu de Dios para levantarme en medio de las circunstancias. Por más difíciles que estén las cosas en tu vida, por más esclavo que te sientas en algo, tú necesitas del Espíritu de Dios para salir libre, para que el Señor pueda liberarte. Porque no podemos solos. Es imposible.
Y me encanta lo que dice aquí. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Yo oro para que el Espíritu del Señor venga sobre ti. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, cosas grandes suceden en nuestra vida. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, los miedos se van, las dudas se van, la incredulidad se va, pensamientos de suicidio se van. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, tenemos una razón para seguir adelante. Y eso es importante. Así que habla muy poco de Otoniel, pero me gusta porque es el primer hombre sobre el cual vino el Espíritu del Señor. Luego, mire lo que dice Jueces, capítulo 6, versículo 33. Vamos a hablar de algunos personajes para que usted entienda muchas cosas. Jueces, capítulo 6, versículo 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Mire, sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Mire eso. ¿Vino el Espíritu sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Gedeón. Mire eso. Y mire lo que causó el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Dice el versículo 34: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y mire lo que causó en él. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Pastor, ¿quiénes eran los abiezeritas? Los abiezeritas era la descendencia de Manasés, era del clan, era de la familia de Gedeón. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da la valentía para convocar a toda nuestra familia a los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nos da la valentía para tocar el cuerno y decirle a la familia: hey, tenemos que entregarnos a Cristo. Nos da la valentía para predicar a todos los de nuestra casa y no dejarlos sin las buenas noticias. Yo no sé si a alguien Dios le ha dado esa valentía para predicarle a su familia, para tocar el cuerno, para convocar a toda su familia y decirle: tenemos que seguir, tenemos que pelear. Nos da la valentía para guiar a nuestra familia por difícil que sea. Nos da la valentía para decirle a nuestros hijos: hey, sigamos. Pero a pesar de que nuestros hijos están duros, el Espíritu Santo te da la valentía para que sigas tocando el cuerno, para que sigas convocando a tu familia, para que sigas convocando a tu esposa, para que sigas convocando a tu esposo, a pesar de que no miras resultados, pero el Espíritu Santo te da la valentía para seguir haciéndolo. Porque sabes que si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, nosotros nos rindiéramos fácilmente, porque somos humanos. Ya hubiésemos tirado la toalla: ya no puedo más, ya mejor hasta aquí, ya. Pero el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos da la valentía para seguir tocando el cuerno. Hey, pastor, ¿y qué es eso del cuerno? Pues cuando a alguien tenía que ser cuando el pueblo tenía que ser convocado a la guerra, entonces alguien valiente tocaba el cuerno y le decía: síganme, vamos a batallar, yo voy a ir delante de ustedes. Pero si nadie tocaba el cuerno, era porque no habían valientes. Porque no había nadie valiente que animara al pueblo. Pero si Dios te ha colocado en tu casa como punta de lanza, el Espíritu Santo te va a dar la valentía y la fuerza para seguir. Entonces mire lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe que Gedeón era de una de las tribus y los israelitas estaban siendo oprimidos por los madianitas, y usted ya sabe, y era una tierra muy pobre, y era, bueno, y tantas cosas? Y cuando Gedeón tocó el cuerno, entonces convocó al pueblo. Entonces animó al pueblo para seguir. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Dígale a alguien: el Espíritu Santo te da la fuerza. Él nos da la fuerza. Él nos da la sabiduría que necesitamos para liderar a nuestra familia, a nuestra casa.
La fuerza no venía de Gedeón, la fuerza venía del Espíritu. Tu fuerza no viene de ti, tu fuerza viene del Espíritu Santo, porque en tus fuerzas tú desmayas, pero en las fuerzas del Espíritu Santo Él nos ayuda a seguir adelante. Y eso es importante. Lo tremendo de esto es que cuando Él toca el cuerno, convoca a la familia, convoca a toda, y luego desde el versículo 36 hasta el 40, Gedeón le dice al Señor: si tú has sido que me has llamado, dame una señal. ¿Se acuerda? Dame una señal. Voy a colocar un pabellón, un pedazo de algodón en el desierto. Bueno, no le voy a leer eso porque es muy largo, pero él le pide una señal. Pastor, ¿qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, lo único que nos interesa es saber que Dios está aquí, es saber que Dios está en nosotros, es saber cuál es la voluntad de Él. Es: Señor, guíame, es: Señor, muéstrame. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, solamente nos interesan las cosas del cielo, las cosas de Dios. Ya no nos interesa lo demás. El Espíritu Santo siempre nos guía hacia Dios. Por eso es que Gedeón ya no se enfocó en trabajar en otras cosas. No. Él se enfocó en Dios. Yo le digo algo en esta mañana: el Espíritu Santo te hace enfocar en Dios. Y a veces criticamos a Gedeón de que Gedeón, ¿cómo puso esas pruebas? No, es que cuando estamos nosotros ya en Dios, cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, nosotros pedimos señales a Dios en todo. Dígame si no. Yo cuando apenas me estaba ennoviando con mi esposa, y ya el Espíritu Santo estaba en mí, entonces yo le pedía señales a Dios: Señor, si ella es para casarme, que venga hoy con una media azul y la otra tomate. Así le decía yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros y queremos que toda señal venga de Dios para no equivocarnos. Y eso estaba haciendo Gedeón, porque ya el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y entonces, como el Espíritu de Dios ya está sobre ti, entonces ahora cualquier decisión que vas a tomar, tú les dices: Señor, muéstrame. Señor, ayúdame. Y cualquier decisión que tomamos, entonces, cualquier señal que nos da, decimos: esto es de Dios. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante. Otro hombre, le voy a hablar de varios hombres. Samuel, el pueblo de Israel pidió un rey. El pueblo de Israel pidió un rey. Entonces, Samuel tenía que escoger el rey. En 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, Samuel encuentra al rey. ¿Quién es? Saúl. Entonces, mire lo que dice Samuel a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Con qué? Y profetizarás con ellos y serás mudado. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos muda en otro hombre, en otra mujer. Es que ya no seguimos siendo los mismos. ¿Cuántos creen que los que están aquí ya no son los mismos de hace 2 años? Ya no. Antes éramos mentirosos, antes éramos ladrones, antes éramos esto otro, pero ahora somos nuevas criaturas porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero si usted todavía sigue siendo el mismo o la misma, pues ahí hay problemas. Dígale a alguien: ahí hay problemas. Es porque el Espíritu no está tomando el control de ti. Es porque el Espíritu sí está en ti, pero no le has dado el control. Y ahí es algo que debemos cuidarnos. En la Nueva Traducción Viviente dice: y serás transformado en una persona diferente. El Espíritu del Señor, cuando viene sobre ti, te transforma en una persona diferente. Ya no eres la misma. ¿Cuántos anhelan eso?
Por eso cada día yo le pido al Señor, Señor, envía de tu espíritu y múdame en otra persona diferente. ¿Por qué, pastor? Porque para enfrentar nuevos tiempos, tú tienes que ser una persona diferente. Tú no puedes seguir siendo el mismo para enfrentar los nuevos tiempos que tiene Dios para ti. Y yo te profetizo en esta mañana que Dios tiene nuevos tiempos para ti, pero necesitas ser transformado en una persona diferente. José tuvo que ser transformado en una persona diferente. Él no podía, José, salir de la casa del papá y subir de una al trono como gobernador de Egipto. No, porque era inmaduro, porque era no sé cuántas fallas tenía, era, ¿cómo se dice? Caprichoso, era mimado, era consentido. Entonces el Señor dijo, no, tengo que transformarte. Y así mismo nosotros. ¿Cuántos quieren ir a esos nuevos niveles que Dios tiene para nosotros? A esas nuevas cosas. Entonces debes permitir que el Espíritu Santo te transforme y te ayude a ser una persona diferente. No seguir siendo el mismo. Una de las cosas a lo que más yo le tengo miedo es seguir siendo el mismo. Eso es peligroso. Porque si seguimos siendo los mismos, jamás podemos entrar a lo nuevo de Dios. ¿Y cuántos quieren entrar a lo nuevo de Dios? Usted tiene que dejar el pecado y usted debe permitir que el Espíritu Santo lo ayude. En la versión TLA dice, a partir de entonces tu vida cambiará por completo. ¿Cuántos quieren eso? A partir de entonces tu vida cambiará por completo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti. Y dice, y te pondrás a profetizar junto a ellos. Dos cosas que hizo el Espíritu de Dios en la vida de Saúl. Una, lo hizo profetizar, y dos, su vida cambió. El Espíritu Santo quiere traer cambios profundos a nuestra vida. ¿Qué significa profetizar, pastor? Profetizar en la Biblia tiene varios significados. En primer lugar, profetizar significa hablar en nombre de Dios. O sea, los profetas eran llamados a hablar en nombre de Dios. Esa es la primera definición de profecía. En segundo lugar, profetizar también significa predicar la verdad de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ti, ahora predicas la palabra de Dios. Y no es un don tuyo, es el Espíritu Santo en ti que usa tu boca para hablar a otros. ¿Usted cree eso? Claro que sí. Y como el Espíritu Santo está sobre ti, te ha ungido para predicar la verdad de Dios, eres llamado para predicar el arrepentimiento. Y en tercer lugar, profetizar también significa en la Biblia predecir el futuro. Eso es profetizar. Los profetas utilizaban su capacidad de profetizar para anunciar la llegada del Mesías. Lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, lo vemos en tantos hombres de Dios en aquel entonces. El problema fue que Saúl no valoró al Espíritu Santo. Y ese puede ser un problema nuestro. En el versículo 9, en Reina Valera dice, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Está hablando de Saúl. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, mire esto, ¿quién estaba profetizando? Saúl. Mire, cuando vieron los del pueblo que Saúl estaba profetizando, decían el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Mire eso. O sea, yo no sé quién sería Saúl. Lo que sí sé es que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, él fue transformado y comenzó a profetizar y comenzó a hablar la verdad de Dios, a tal punto que la gente lo miraba y decía, ¿Saúl? ¿Saúl?
entre los profetas? O sea, un hombre que hasta unas horas antes lo único que nos dice la Escritura es que era alto y de buen parecer, lo único. O sea, como diría usted, chusco, ¿no? Chusco. Lo único que dice la Biblia. Pero Dios lo escoge como el primer rey. Dios lo llena de su espíritu y comienza a profetizar. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y eso es verdad. Quizás la gente va a hablar de ti y va a decir, pero ella ahora hablando la palabra, pero él ahora hablando la palabra. Sí, no es por tu don, es porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Pero es que ella no habla ni para ella. Algunos decían eso de mí, pero es que él no habla ni para él. ¿Y qué es que predicando? Pues sí. Pero no es un don mío, es el Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Y Él nos da esa facultad. Entonces el problema fue que Saúl no valoró la presencia del Espíritu Santo. En 1 Samuel 16, el 13 y el 14 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Versículo 14: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Estamos en 1 Samuel 16, 13 y 14. Y mire lo que dice el 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Imagínense eso. Tenga cuidado. Saúl no valoró la presencia del Espíritu Santo en su vida. No la valoró. ¿Qué pasó con Saúl? Quizás había descuidado su relación con Dios y eso produjo que el Espíritu Santo se apartara de él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuántos lo han aceptado? O sea, dice la Biblia que el Espíritu del Señor viene a morar en nosotros. Pero es necesario que usted cuide su relación con Dios. Es necesario que usted cuide su intimidad con el Espíritu Santo, su comunión con Él, y no descuidarla. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra vida cristiana depende del Espíritu Santo, de nadie más. O sea, Saúl descuidó su relación con Dios. Dejó de orar, dejó de buscar, oraba poquito, terminó en desobediencia, haciendo lo malo delante de Dios. Escuche bien, la caída viene después de descuidar nuestra relación con Dios. Tú caes en pecado cuando comienzas a descuidar tu relación con Dios. ¿Cuántos aquí tienen una relación con Dios? Y la relación con Dios es de todos los días. La relación con Dios es de todos los días. Yo, para relacionarme con mi esposa, es todos los días estoy hablando con ella. La relación con mi esposa tiene que fortalecerse. Y tengo que tener intimidad con ella también para que se fortalezca mi relación. Con Dios también todos los días tú debes tener comunión y debes tener intimidad. Ojalá todos los días con Dios. Qué importante eso, porque si descuidas tu relación con Dios, como lo hizo Saúl, pues va a pasar lo que pasó, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso es impresionante. Si seguimos leyendo el versículo 14, mire lo que dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, ya no estaba el Espíritu Santo. ¿Y ahora quién vino a él? Un espíritu malo. O sea, descuide su relación con Dios y el Espíritu Santo se apartará de usted y un espíritu malo vendrá a morar en usted. Ahora ese espíritu malo le va a hacer anhelar solamente las cosas del mundo y el pecado y las cosas de allá afuera. Y mire lo que sigue diciendo el 15.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Sí va conmigo? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y el versículo 23 es la clave. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué pasaba con Saúl? Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué lindo eso. Ahora miremos el Espíritu Santo en David. Cuando el Espíritu Santo vino sobre David, este hombre fue usado para traer alivio. Diga conmigo: traer alivio. O sea, una persona llena del Espíritu Santo trae alivio con sus palabras y con su presencia. Vuelvo a decir eso. Una persona con el Espíritu Santo trae alivio con sus palabras y con su presencia. Qué importante eso. Podríamos decir que el Espíritu Santo en la vida de David, sí, trajo fuerza para matar gigantes. Y muchos diríamos que eso fue lo más importante, pero no. Lo más impactante es que el Espíritu Santo en David le daba la gracia para liberar a las personas de sus cargas. Le daba la gracia para liberar a las personas de sus preocupaciones, de sus angustias, de sus demonios. Acuérdese que cuando estaba en la cueva de Adulam, 600 hombres, los que estaban emproblemados, los que estaban mal, los que estaban más mal, fueron donde David. ¿Por qué? Porque David tenía el Espíritu Santo y él traía alivio a la gente. Qué chévere eso. Yo quiero tener eso. Qué bonito eso. No sé si alguien ha escuchado que alguien diga: qué chévere que es hablar con ella. Yo cuando hablo con ella, eso me trae paz, me trae tranquilidad. Cuando hablo con ella o con él, me quedo animado. No, pero venga a hablar con él. No, con él sí no. Con él sí no, mejor dicho, él me desanima, él es negativo, yo quedo desanimado. No, su actitud, no, su cara nomás ya me carga. Pero a mí me impresiona David. Solamente su presencia y la gente ya era libre. Tocaba un instrumento y la gente era ministrada. Ah, qué chévere. Es muy diferente una persona que toque el piano sin el Espíritu Santo y otra que toque el piano con el Espíritu Santo. Una que cante con el Espíritu Santo y otra que cante sin el Espíritu Santo. Por más desafinada que usted sea, pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted trae alivio al pueblo. Ay, pero pastor, es que soy bien destemplada, pero tiene el Espíritu Santo. O por más afinada que usted sea, si no tiene el Espíritu Santo, en vez de traer alivio al pueblo, traes comezón de oír. No, que ni cante ella, qué feo. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Yo lo necesito. Cuando el Espíritu Santo está en ti, los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en mí, yo donde voy, ningún demonio puede quedarse en pie. Aunque no lo crea. Yo lo creo. Porque no hay lugar para más. Me gusta el versículo 13, dice: desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice: desde aquel día en adelante.
Le digo algo en esta mañana: cuide su relación con Dios para que de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante. O sea, mire esto, de aquí en adelante, ¿de cuándo? No diga, uy, sí, pastor, yo antes sí tenía el Espíritu, antes sí yo sí era bien ungida. No, antes no, de aquí en adelante. Cuide su relación con Dios para que de aquí en adelante el Espíritu Santo esté en usted y pueda enfrentar todo lo que venga en la vida. Ya lo otro, que David mató gigantes, eso ya es, bueno, sí, también el Espíritu Santo lo ayudó ahí, pero lo que más me impacta es esa gracia que vino sobre él. Pero pastor, David también pecó. Sí, y vaya que pecó de verdad. ¿Qué hizo? Fornicó, mató, pero David tuvo un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te guía al arrepentimiento verdadero. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te hace dar cuenta de tu pecado y te hace cambiar. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, no le das el control, por más que la gente te diga o por más que te des cuenta, tú sigues en tu pecado. Y hay veces que Dios usa lo que sea para hacerte dar cuenta de tu pecado. ¿Se acuerda lo que Dios usó para hacerle dar cuenta del pecado a David? Al profeta Natán. Y me encanta esa historia, se la voy a leer. Le dije que íbamos a leer bastante Biblia. Mire cómo le hizo dar cuenta Natán el profeta a David de su pecado. Segunda de Samuel 12:12, traducción lenguaje actual, para que usted me entienda bien esta historia. Escuche esta historia, qué chévere. Entonces, Dios envió al profeta Natán para que le dijera a David este mensaje. Escuche esta historia. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Si no lo encuentra, mejor quítelo, hermano Javier. Eso. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y le dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. ¿Sí está entendiendo la historia? Bueno, al oír esto, bueno, le resumo. Había dos hombres, uno rico. El hombre rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. El hombre pobre tenía una ovejita, la cuidaba, la amaba, mejor dicho, la papachaba, le daba de comer de su mismo plato, ¿sí? Un día al hombre rico le llegó una visita y como no quería matar de sus ovejas, cogió la ovejita del hombre pobre y la mató. Versículos 5 y 6 dice: al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Mire lo que dijo David. Pero mire lo que dijo Natán. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. ¿Qué le parece eso? Qué fuerte, ¿no? Tú, David, eres ese hombre. Quítame ese versículo. Tú, David, eres ese hombre. Si usted fuera rey y alguien le viniera a decir que usted está en pecado, ¿usted qué dice? Ah, no me joda. ¿A usted qué le importa? Y él era rey. Pero, y viene Natán y le dice eso.
a mí me impacta la actitud de David, porque en el versículo 13, mire cómo actuó David. En el versículo 13 dice, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos hace reconocer nuestros pecados. Él nos hace reconocer nuestros pecados. Él nos hace reconocer que hemos fallado. Él nos hace reconocer que le hemos fallado a alguien y pedimos perdón. Él nos hace reconocer que hemos pecado contra Dios y pedimos perdón y comenzamos a hacer las cosas bien. Pero cuando el Espíritu Santo no está, usted se excusa. Usted se inventa cosas y no cambia. Dígale a alguien, tenga cuidado. Este es un ejemplo. David me impacta a mí, cómo él reconocía su pecado. Pero hubo un hombre que hablábamos ayer en la madrugada llamado Sansón. Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sobre quién? Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este Sansón, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, tenía una fuerza, y usted ya conoce más o menos la historia. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y le daba fuerza sobrehumana. Imagínese eso. Y yo le digo en esta mañana, el Espíritu Santo es quien nos da fuerza sobrehumana para poder seguir en medio de esas dificultades. Porque con su fuerza usted no pudiera. ¿Cuántos necesitan una fuerza sobrehumana para poder seguir? Yo necesito esa fuerza sobrehumana. Humanamente hablando, sería imposible continuar en nuestras fuerzas. Pero Dios es quien nos da las fuerzas para seguir ahí. Es Él quien nos da la fuerza para no desmayar. Al contrario de David, Sansón pecó, y a pesar de las advertencias que Dios le daba a través de sus padres, que le dijeron, no, Sansón, no se case con una filistea, no, Sansón, no peque contra el Señor. A pesar de las advertencias de su padre, este no hizo caso y continuó pecando. ¿Cuántas veces Dios te ha advertido a través de una prédica o ha usado a personas diciéndote no sigas pecando? Pero tú sigues haciéndolo. Pero tú sigues en el pecado. Sansón siguió en su pecado, descuidando su relación con Dios, haciendo oídos sordos a lo que Dios le estaba diciendo. Y en Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía eso. Él pensaba, no, Dios está conmigo. Y muchas veces tú piensas eso. Dios está conmigo y sigues en tu pecado y sigues en tus cosas. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y le damos lugar, el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos dice lo que estamos fallando y Él nos ayuda a cambiar. ¿Dice amén? Termino con esto. Dios mío, el diablo no quiere que predique. Termino con esto. Hechos capítulo 16. Este pasaje me impacta. Mire esto. Hechos capítulo 16. Hechos. Mire. ¿Lo tiene ahí? Después está hablando de Pablo y Silas. Escuche bien esto. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Versículo 6, ¿sí va conmigo? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire lo que dice aquí: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién le prohibió? Cuando el Espíritu Santo está en ti, ya tú no haces lo que a ti se te da la regalada voluntad. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, ahora haces la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo les prohibió al apóstol Pablo, o sea, al apóstol, y a Silas, no vayan a Asia. No van a ir a Asia. Imagínense, Asia. ¿Cuánta gente en Asia? Y ellos iban para allá. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú entiendes que ahora no se trata de ti y de lo que tú quieres. Ahora se trata de Él y de lo que Él quiere que hagamos y de lo que Él quiere para donde vayamos. Qué lindo eso. Y el Espíritu Santo les prohibió, dice. ¿A cuánto les gusta que les prohíban cosas? A nadie. Prohibido estacionar, y pum, usted estaciona. Prohibido parquear, y ran. Prohibido esto, prohibido, y usted hace. Porque no nos gusta que nos prohíban. Le cuento algo: si usted anhela al Espíritu Santo, prepárese para que Él le prohíba muchas cosas. Prepárese para que Él le prohíba hacer tanta. En el mundo decíamos: no, pastor, es que yo soy bien directo, yo sí tengo ese don, yo digo las cosas en la cara. Pues ese no es un don. Cuando llegues al Señor, el Espíritu Santo te va a decir: eso ya no, aquí tienes que ser misericordioso. ¿Cómo que? ¿Usted piensa que eso es un don? No, Señor. El Espíritu Santo te va a decir: no, así no. No trates al hermano así, no trates a la hermana así, así. No, es que yo soy así, no me importa. El Espíritu Santo te prohíbe muchas cosas, muchísimas. Sigamos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿a dónde? ¿A dónde? Intentaron ir a Bitinia. Qué lindo, Bitinia, se escucha que es bonito, ¿no? Playa, mar. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Yo oro para que cuando tú trates, intentes hacer o decir algo, el Espíritu Santo no te lo permita y te calle la boca o te haga algo. Y también me haga a mí. O sea, Pablo y Silas intentaron ir a Bitinia. Sigamos. Y miren lo que dice aquí, el versículo siguiente: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pero mire el 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mire eso. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. A mí me impacta eso. El Espíritu Santo le dijo: no vas a ir a Asia, no vas a ir a Bitinia, espérate, ya te voy a decir dónde vas a ir. Y tenga que el Espíritu Santo le habla en un sueño: vas a ir a Macedonia. Ay, a mí me estremece eso, se me pone la piel de gallina. De verdad, qué impactante. Antes de ir o hacer cualquier cosa, espere que el Señor le diga. Espere que el Señor le diga. Espere que el Señor le diga: vas a ir a Macedonia.
Cuando vio la visión enseguida, cuando el Señor le dice qué tiene que hacer, usted tiene que actuar enseguida. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Lo tremendo de esto, y con esto termino. Si usted sigue leyendo, y le invito para que lea todo Hechos 16 en la casa. Lo tremendo es que cuando llegan a Macedonia, llegan a un lugar llamado Filipos. Y predican y hacen la obra, pero por ahí salió una divina y Pablo la manda a callar, y ¡pum!, que los meten en la cárcel, a Pablo y a Silas. Y usted se imagina en la cárcel, uno ya se pone a pensar, pero ¿cómo? El Señor no nos dejó ir a Asia, no nos dejó ir a Bitinia, nos trajo acá y nos encarcelan. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a los lugares donde a ti no te agrada. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a los desiertos. Tú quieres ir a Asia, tú quieres ir a Bitinia, tú quieres hacer lo que tú quieres, pero el Espíritu Santo siempre va a guiarte a donde Él quiere llevarte. ¿Dice amén? Por eso debemos estar atentos y pedirle al Señor que nos ilumine. Lo tremendo de esto es que cuando está Pablo y Silas en la cárcel, Pablo y Silas se ponen a cantar en la cárcel, no se quejan, se ponen a cantar. ¿Qué pasa? Hay un terremoto, se abren las cárceles, se rompen las cadenas, el carcelero se va a matar y Pablo le dice: no te mates, espérate. Se convierte el carcelero y se convierte toda la familia. Toda la familia. Y esa misma noche se bautizan. Si hubieran ido a Bitinia y si hubieran ido a Asia, esa familia no se hubiera convertido. Y esa familia tuvo que convertirse con un Pablo y Silas encarcelados. Y con un Pablo y Silas siendo guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. La guianza del Espíritu Santo no es fácil, pero es el mejor guía que usted y yo podemos tener, porque Él nos guía a Jesús y Él nos guía a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Dice amén? Así que orémosle al Señor para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos ayude a seguir adelante. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Termino con esto. Colóqueme Hechos 10:38. Mire lo que dice Hechos 10:38 y vamos a leerlo juntos. Leamos juntos este pasaje. Mire, 1, 2, 3. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, lo único que podemos andar haciendo es haciendo bienes y sanando y restaurando y levantando a otros y animando a otros. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo para hacer su ministerio, ¿cuánto más necesitamos nosotros al Espíritu Santo en nuestra vida?